Presidente, bienvenida señora diputada, compañeros y compañeras. Escuchando el excelente informe del día de ayer y de hoy, tomando en consideración la enorme cantidad de denuncias que la Defensoría recibe diariamente, quisiera preguntarle si la Defensoría está haciendo algún tipo de priorización de los casos que debe atender, en el entendido, por supuesto, de que lo ideal sería atenderlos todos. Digo esto porque durante el periodo que me correspondió fungir como defensora, decidimos que lo prioritario era la defensa de derechos de los grupos más vulnerables o bien aquellos a los que por alguna coyuntura se les estaban negando en forma directa sus derechos. Nos preocupaba, señora defensora, que si todo es prioritario, nada es prioritario. En forma concreta, yo quisiera preguntar su opinión sobre el caso del Magisterio Nacional. Como usted sabe, hay un proyecto de ley que pretende restituir los derechos de un grupo de educadores que se salieron del régimen del magisterio y se trasladaron a la caja. Hay una gran polémica alrededor del asunto, pero algunos diputados hemos llegado a la conclusión de que estamos ante una situación que al menos merece nuestra atención y ojalá podamos llegar a apoyarla. Discrepamos de los montos calculados durante la pasada administración, o sea, los 500.000 millones, y debo decir que a pesar de ello hemos votado afirmativamente una moción para que nuevamente se haga otro estudio que podamos discutir con los argumentos que han surgido, aunque ciertamente lamentamos que el ministro de Hacienda y vicepresidente haya contestado a nuestra consulta simplemente refiriéndonos al análisis anterior y sin hacer estudios. En resumen, el cálculo para llegar a la suma de 500.000 millones de colones se hizo sobre la base de que la erogación debía hacerse en forma inmediata, lo cual no es así. Estudios actuariales demuestran que el desembolso es paulatino y que el periodo de finalización podría alcanzar hasta los 20 años. Si bien se han dado distintos datos sobre el número de personas, datos de la Junta de Pensiones que han sido conciliados con el Ministerio de Hacienda y que constan en la comisión, indica que se trata de 3.824 posibles beneficiarios. Sin embargo, el dato de 500.000 millones sale de un estimado de 8.000 personas, porque la base original suministrada por la Caja no estaba depurada. Además, cuando hablamos de esa cantidad de personas, es muy importante recalcar posibles beneficiarios, porque existen limitaciones y costos de traslado que impedirán a toda la población hacerlo. Los candidatos tienen que pagarle al Ministerio de Hacienda las diferencias de cotización que en promedio oscilan entre los 4 y los 17 millones, o sea, un promedio de 8 millones que evidentemente modificarían el costo calculado. Hay otros análisis, como señala la prensa, que arrojan cifras que oscilan alrededor de los 250.000 millones, suma que debo decir también nos preocupa y nos preocupa mucho. Sin embargo, tampoco esa suma pareciera ser real, pues parte de varios supuestos que en nuestro criterio no son reales. Que todos se podrán trasladar, que todos se trasladarán al mismo tiempo y otra serie de cosas que he señalado. Entonces, señora defensora, yo quisiera conocer cuál es su opinión sobre casos de esta naturaleza en donde se juzga previamente sin que se tengan todos los elementos. Y cuando hablo de ese juzgamiento, quisiera, señora defensora, usted sabe que como exdiputada, que aquí el tiempo es escaso. Así es que después de mi pregunta, le ruego, me permita, señor presidente, referirme por un minuto a un editorial publicado en un matutino el día de hoy y que me alude en lo personal y que peor aún pareciera incluso negarle a Liberación Nacional el derecho a la duda y al estudio. Señala que Liberación Nacional ha extraviado su camino. Eso no es así, señora defensora y compañeras y compañeros diputados, y sobre todo, señores del editorial. Seguimos pensando que la reforma tributaria planteada por el gobierno anterior es necesaria y lamentamos o discrepamos de la posición del gobierno de la República que insiste en que eso no es necesario.
Seguimos pensando que esa reforma tributaria tiene que ser pagada por el 20% de la población más adinerada de este país. No puede ser que la carga siga sobre los hombros, y en esto quiero decir que discrepo totalmente de la forma en que se está manejando la negociación salarial que ustedes preguntaron. Y por supuesto, no estamos en absoluto de acuerdo en seguir evitando o aceptando la evasión de impuestos, especialmente de aquellos sectores más privilegiados. En cuanto a la referencia personal que se me hace respecto de la Ley de Empleo Público, debo decirles que sigo manteniendo mi posición y que seguiré insistiendo, como ya lo he hecho en este plenario, sobre la necesidad de racionalizar los salarios y las pensiones. No es solamente los salarios, son las pensiones de privilegio que existen en el sector público. Pero déjeme decirle que es muy lamentable que este proyecto de empleo público fue terriblemente torpedeado cuando el partido hoy en el gobierno estaba en la oposición, y nosotros no pudimos ni siquiera presentarlo en la Asamblea Legislativa. Yo quiero aprovechar estos minutos para decirle, señora defensora, que vinimos como oposición con la misma responsabilidad que hemos llegado a gobierno cuando nos ha correspondido, por lo que aprovecho esta oportunidad para refutar absolutamente las acusaciones que se nos han hecho y reiterarle a la Defensoría que cuenta con Liberación Nacional como un aliado más en aquellas causas en las que efectivamente se priorice la defensa de los sectores más vulnerables de la población. Gracias, señor presidente. Gracias, señora defensora. Diputada Pisfine-Silver, usted, bueno, habla de un tema que a mí en su momento me pareció que era absolutamente pertinente, que es el del empleo público. Yo creo que hay que dar una atención a ese tema, creo que hay que profundizar, creo que ustedes todos aquí deberían entrar en ese tema y discutirlo, porque así como vamos en este estado, pues yo creo que no vamos a llegar a ningún lado. O sea, ¿qué les puedo decir? Los pluses o lo que sea como lo llamemos que hay en algunas instituciones, los salarios desmedidos, todo lo que se está pagando en algunos lados es realmente de preocuparse. Yo creo de que es hora de que seriamente se tome el tema y se estudie y se vea a ver qué solución se consigue, obviamente respetando los derechos que hasta el momento tienen todas y todos los trabajadores de este país, ¿verdad? Eso no hay ninguna duda, ¿verdad? Hay que respetar lo que hay, pero hay que ver un poquito a futuro. Me parece que es un tema importante. El otro tema, mire, a mí me preocupa enormemente ese asunto de lo del magisterio. Usted me pregunta mi opinión. No conozco a profundidad, pero según lo que he podido leer, es un asunto de cerca de 4.000 trabajadores del Ministerio de Educación Pública que en algún momento decidieron ellos, nadie los obligó, ellos decidieron pasarse de sistema y resulta que no les gustó y ahora vienen de vuelta. Entonces a mí me parece como que no es así. Si eso es así como yo lo percibo, y si eso además le va a costar al erario 500.000 millones o 250.000 o 100.000, no importa, nosotros estamos pidiendo un estudio actuarial para ver cuál es el monto, pero no es cuestión de monto, es cuestión del hecho. Entonces yo me voy para algún lado, ¿verdad? Pero no me fue bien ahí y me devuelvo, y además quiero que el Estado entonces ahora, yo veo el tema, le digo, se lo digo sinceramente, no lo conozco a profundidad. Tendría que convencerme de que efectivamente esto tiene pies y cabeza. A mí me parece que no las tiene. Pero como le vuelvo a decir, bueno, ustedes mismos cuando fueron diputados hace no sé cuántos años, ¿verdad? 10 años, muchos de ustedes votaron
votaron por ese cambio de sistema del Ministerio de Educación a la caja, y ahora entonces no les resultó y vienen de vuelta. A mí me parece que el asunto hay que pensarlo mucho, ¿verdad? Con todo respeto, señora diputada, y los que piensen diferente, pues para eso estamos aquí, pero ese es mi criterio. Usted me quería decir algo, perdón. Gracias, nada más que me pareció entenderle que ustedes están haciendo un estudio sobre el asunto. Pedimos un estudio actuarial. Gracias, me parece que es para muy saber importante. el monto, pero el fondo y el monto son dos cosas diferentes, ¿verdad? Bueno, pero me parece muy importante que se haga el estudio correspondiente, porque en este asunto puede haber mucha discrepancia, pero creo que lo más importante de todo es que a la hora de tomar una decisión tan seria como esta se tengan a mano los números exactos. Gracias.